A lo largo de la historia de la Iglesia, han surgido papas que hicieron cambios significativos en la misma, y la han sostenido a través del tiempo y las pruebas. De este grupo destacan unos papas que fueron fundamentales en su tiempo y en su espacio, confirmando la atención que tiene Jesucristo sobre su Iglesia. A continuación, veremos la lista de 4 de los más grandes papas de todos los tiempos. Número 1. San Pedro. San Pedro es el apóstol más mencionado, sumando todos los evangelios y los hechos de los apóstoles. Era natural de Betsaida, muy conocido por su oficio de pescador, siendo uno de los primeros apóstoles que siguieron a Jesús. Junto con Juan y Santiago, fueron el trío de apóstoles predilectos de ser testigos de los grandes milagros, como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y de la agonía en el huerto de Getsemaní. Su importancia y primicia sobre los demás apóstoles lo hace que siempre en la Biblia aparezca como el primero en la lista de los mismos. Y cuando Jesús les preguntó a los apóstoles sobre la concepción que tenían de él, San Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Entonces Jesús les respondió: «Feliz eres, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Viviendo una dura prueba en la pasión al negar a Jesucristo 3 veces, fue reivindicado 3 veces por el mismo Jesús después de su resurrección. Pasando estos acontecimientos, sostuvo a la naciente Iglesia con su determinación y liderazgo, en los momentos posteriores a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, siendo de los primeros testigos de ver a Jesús resucitado. Fue el primer apóstol en manifestar milagros en el nombre del Señor. Presidió el Concilio de Jerusalén. Movido por el Espíritu Santo, admitió a los primeros gentiles en la Iglesia. También la sostuvo en su formación. Fue a Antioquía por 7 años. Trasladó su cátedra a Roma, llegando el 18 de enero del año 44, aunque otros historiadores dicen que en el 45, en donde duró varios años. Lo acompañaba su discípulo Marcos, el cual, ayudado por el testimonio de San Pedro, San Marcos escribió su Evangelio. En Roma proveyó pastores a la Iglesia que destinó a diferentes partes del mundo conocido. Forjó la fe de los creyentes de la Iglesia en Roma por su testimonio y fortaleza. Durante la persecución de Nerón, al huir de la ciudad, en una visión se encontró con nuestro Señor Jesucristo, el cual le animó a volver, para así dar su vida como semilla fértil para dar fruto. Apresado por Nerón, fue condenado al suplicio de la cruz, para dar testimonio al ser martirizado de cabeza. San Pedro es el papa más importante debido a su repercusión en la Iglesia cuando ésta se estaba formando, ya que fue testigo directo y cercano con nuestro Señor, designado para ser la piedra angular de la Iglesia. La importancia es en sí misma manifiesta, de un hombre que le supo decir sí a Dios, viviendo con valentía y dando testimonio efectivo de la vida de Jesucristo. Número 2. San León Magno. De joven consolidó en su persona una vasta cultura literaria y religiosa. Ingresado en el clero diocesano, llegando a ser diácono. Fungió diferentes cargos, llegando a ser respetado por su excelente trabajo y personalidad. Elegido papa en el año 440, en su labor apostólica, buscó siempre conciliar las divisiones que surgían con la Iglesia oriental, buscando siempre la preemanencia de la Iglesia de Roma. En el año 452, cuando el terrible Atila, el rey de los hunos, se dirigía dispuesto a conquistar y saquear Roma, el Papa León fue a su encuentro en una cercanía de Mantua. El Papa y Atila se entrevistaron, logrando el pontífice que Atila abandonara su intención de conquistar Roma. Algunos historiadores le restan importancia a este hecho, pero lo cierto es que Atila movió su ejército y no lo hizo por puro gusto u ocio, pues su intención era clara, y más porque mover un ejército de ese tamaño no era algo sencillo y muy costoso, y que además el general en jefe abandonara su conquista sin más, es un gran logro.
Es por eso que el Papa León evitó una tragedia para Roma. Después, en el año 455, con la destrucción de la dinastía de Teodosio, el bárbaro Gensérico rodeó la capital. Esta ciudad en decadencia, sin políticos de altura, totalmente indefensa. Ante esto, una buena parte de la ciudad se refugió en las basílicas de Roma. El Papa León, como siempre valiente y sereno, se presentó ante él, y aunque no evitó el saqueo, sí evitó que Roma fuera incendiada, y que también no surgieran masacres entre los ciudadanos dentro de las basílicas. También afrontó las querellas teológicas sobre la naturaleza exacta de nuestro Señor Jesucristo, pues se discutía si la naturaleza humana había sido absorbida por la naturaleza divina, dando debates sobre si era verdaderamente un hombre. Esta discusión llegó hasta los mismos laicos. Ante esto el Papa escribió su famoso tomo, el cual fue aprobado en el Concilio de Calcedonia del año 451, en el que se enseña la existencia de dos naturalezas en Cristo, humana y divina, no mezcladas ni confusas, sino permanentemente unidas en una sola persona, de forma que se puede atribuir a la humanidad de Jesús todos los atributos y acciones de su divinidad y viceversa. Dejó casi un centenar de sermones, así como 160 cartas. Organizó el clero, estructuró la iglesia, organizó obras de caridad, luchó contra las costumbres paganas aún arraigadas en el pueblo, adoptó el tiempo civil al año litúrgico, y mientras los vándalos destruían Roma, la iglesia romana fue un apoyo que evitó su destrucción y que también padecieran hambre sistémica. Reafirmó el poder del papado manteniendo las verdades de fe con inteligencia y severidad santificante. San León Magno fue un papa muy especial, pues significó el orden por encima del caos, siendo servicial y fuerte. No se acobardó ante las circunstancias, enfrentando los poderes mundanos de bárbaros ciegos con diplomacia y oración. Luchó contra las herejías, dotando con su liderazgo calma y vigor a la Iglesia. Número 3. San Gregorio Magno. Nació en el año 540 de una familia noble. Dirigiendo sus pasos por la política, llegó en el 570 a ser prefecto de la ciudad. Sintiendo más tarde el llamado de Dios, vendió parte de sus bienes, y con ese dinero ayudó a los pobres, y además fundó 6 monasterios en Sicilia y uno en el Monte Celio, de Roma. De uno de estos monasterios surgieron las misas gregorianas, en donde se celebra una misa por los difuntos cada día durante 30 días para ayudarle a salir del purgatorio. Abrazó la vida monacal. Sus virtudes lo hicieron muy útil para la Iglesia. Es por eso que el Papa Pelagio II lo envió como nuncio a Constantinopla para dirimir rencillas surgidas porque el Papa se había consagrado sin la confirmación imperial de Constantinopla. Una vez tranquilizadas las aguas turbias de las disputas, él volvió después a su monasterio, en donde fue nombrado abad. Pero cuando el Papa Pelagio II sucumbió ante la peste, el abad Gregorio fue elegido, siendo el primer papa monje de la historia. Gobernó con excelentes cualidades, haciéndolo con rectitud, discreción y bondad, manifestando una gran humildad. Se otorgó el título de siervo de los siervos de Dios. Reorganizó los territorios eclesiásticos de Campania, Sicilia, Dalmacia, Galia y África. Trabajaba con constancia y dinamismo. Tan así fue que un diácono llamado Pablo escribió: no descansaba nunca. Se entregó a solucionar las necesidades de su pueblo. Escribió sobre temas que interesaban a la Iglesia y escudriñó los secretos del cielo por medio de la contemplación. Envió al monje San Agustín, que junto a 40 benedictinos en el año 595 fueron a predicar a los anglos, convirtiéndolos con éxito. Llegando a ser San Agustín, primer obispo de Canterbury, y así también su relación con Isidoro de Sevilla, dando normas para el desarrollo de la Iglesia visigoda. Influyó con sus escritos ampliamente sobre la cristiandad. Su obra, Las reglas pastorales, marcaron una gran influencia, además de llevar la profundidad de la figura de San Benito a la Iglesia. Organizó la ciudad de Roma, también las estructuras que le daban forma al gobierno de la Iglesia.
dotando de orden y progreso a las mismas. Reparó los edificios y les dio un sistema de dotación efectiva de caridad hacia los pobres y abandonados. Levantó un nuevo altar en la tumba de San Pedro. Bajo su pontificado, tras el bautizo de Adaloaldo, hijo de Teodolinda, que colindaban con el territorio adyacente, el pueblo arriano pasó al catolicismo, por lo que a partir de ese momento toda la península itálica profesó la misma religión. También, recién electo el Papa, el rey Recaredo y el pueblo visigodo se convirtieron al catolicismo, lo que ayudó a unificar más el imperio. San Gregorio Magno fue un excelente papa que dotó a la Iglesia de un orden que carecía pero necesitaba, ganando con humildad y buena administración e inteligencia un impulso magnánimo a la Iglesia, preparando a la misma para las siguientes pruebas que vendrían después de la caída del Imperio Romano. Número 4. San Juan Pablo II. San Juan Pablo II fue el primer papa no italiano en 4 siglos, y el primer papa polaco de la historia. Su papado fue oportuno y grandioso. Su capacidad de convocar multitudes y dotar de dinamismo a la Iglesia fue crucial. Fue el papa más universal y por lo tanto el más conocido. Ejerció de manera natural su pontificado. Cuando fue elegido, su Polonia natal estaba siendo secularizada por el comunismo, así también como una buena parte de la catolicidad de diferentes naciones del bloque del Este. Su papado fue fuerte y vigoroso. Se encargó de modernizar a la Iglesia y darle orden, sin descuidar el campo tradicional de la misma. Debido a los constantes ataques de diferentes grupos que buscaban seguir su propio rumbo. Bajo su tutela, los laicos adquirieron una importancia más significativa. Sus viajes reafirmaron la universalidad de la Iglesia, dotando una unidad a los fieles y respeto a la Iglesia de quienes no creían en la religión. Y aunque Pablo VI comenzó a mover el papado y acercarlo a las personas sencillas, él fue el primero en utilizar los viajes para evangelizar y reafirmar la fe, dotando a las personas humildes un sentimiento de cercanía y universalidad, haciendo que las personas entendieran el sentido de catolicidad de manera práctica, dándole valor a la familia como un eje fundamental de la Iglesia católica. San Juan Pablo II fue una de las piezas necesarias para la caída del bloque soviético, así como la teología de la liberación, y él se sintió más motivado al sobrevivir al atentado en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, aquel 13 de mayo de 1981. Pues su activismo, ya sea en el sindicato Solidaridad o las funciones de Estado con otros políticos de este bloque, y además fomentando los valores católicos y generando una conciencia de los derechos humanos, ayudó mucho a esa caída. Así como también realizó una crítica al capitalismo, por su deshumanización en aras del pragmatismo económico, y con estos conceptos ayudaron a cambiar la geopolítica del mundo a finales del siglo XX. Buscó la paz de los países, por lo cual en 1986 convocó a todos los religiosos del mundo a una reunión para fomentar lazos que nos unieran en un tronco común. Bajo su pontificado buscó una simbiosis entre ciencia y religión, dotando un concepto de humanidad y profundidad a la ciencia, defendiendo la vida, recordando que la plenitud de la ciencia se encuentra en la plenitud de la moral ejercida con responsabilidad por parte de los científicos. Gracias al jubileo del año 2000, muchas personas entonces alejadas de la Iglesia volvieron con la posibilidad de un borrón y cuenta nueva. Después del pontificado de Juan Pablo II, la Iglesia adquirió una nueva fuerza y vigor, cambiando el estilo del papado y modernizándola. Es por eso que el título de San Juan Pablo II el Grande es bien merecido. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!